Había una vez un estudiante, que como la mayoría de estudiantes era pobre como una rata, pero que necesitaba sí o sí una computadora para iniciar sus estudios en el nuevo año. Buscando en YouTube encontró el siguiente video. Hola de nuevo, ¿tomaron agua? Nice. Si no lo hicieron, qué mal, Pero bueno, en este nuevo video les traigo aquí en corto una lista de 4. Sí, 4 laptops para estudiantes en este 2024. Estas son de las mejores laptops que puedes conseguir para estudiar, para trabajar o también simplemente para ver una serie en Netflix. ¿Por qué no? Y no te preocupes tanto por el precio. Yo sé que los estudiantes promedio somos pobres como una rata, así que he seleccionado 4 de los portátiles que más te dan por un menor costo. En otras palabras, unas laptops calidad-precio en toda la extensión de la palabra. Porque recuerden, siempre hay que intentar conseguir lo mejor posible por el menor coste posible. Eso es lo que hace a un comprador inteligente. Y estoy seguro que vos también lo sos. O no, quién sabe. Pero bueno, vamos a comenzar. Como siempre los saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos a Estilo Gadget. Y ahora sí, vamos de una vez. Número 4. Lenovo IdeaPad 3. Arrancamos de una vez con el que es el portátil básico. El que en pocas palabras le va a servir al 99% de la humanidad. Sí, aquí inventando estadísticas, pero en corto, el que le va a servir a cualquier ser humano que busque un portátil bueno, bonito y barato. Esta compu, fabricada por Lenovo, actual dueño de IBM, padre de las computadoras, es perfecta para estudiar y para trabajar, ya que cuenta con muy buenos componentes que la hacen muy versátil. Principalmente hay 2 aspectos claves. Primero y muy importante, el precio, ya que puedes encontrarla alrededor de los 479 euros o dólares, o más o menos su equivalente en la moneda de tu país. Segundo, el potente procesador que trae, teniendo en cuenta su precio, y este es el Ryzen 7 5700U, un procesador gama alta de Ryzen que tranquilamente puedes encontrar en laptops de más de $1000. Así que lo tenga este portátil de solo 500 euros o dólares es un puntazo a su favor. Otras características muy importantes que hacen este ordenador es que puedes comprarlo con 8 o bien hasta 16 GB de memoria RAM. Una cantidad estupenda de RAM que te permitirá hacer lo que quieras de una forma mucho más ágil y fluida. Perfecto si eres muy del multitasking. Y algo también muy importante, casi de lo más importante que debes tener en cuenta al buscar una laptop económica, es que traiga un disco duro SSD. Esto es clave, y en esto tampoco defrauda nuestra querida Lenovo, y es que trae hasta 512 GB de almacenamiento SSD. Otro punto a favor tiene que ver con la buena disponibilidad de puertos que tendremos. Tendremos 3 puertos USB, 2 de tipo A y 1 de tipo C, la toma de alimentación, la toma de auriculares, un puerto HDMI 1.4 y un lector de tarjetas SD. Ahora bien, ninguna computadora es perfecta y los contras que podemos encontrar a estas son: primero y principal, que no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, por lo que en procesos como videojuegos o renderizado de videos va a ser un tanto peor comparándola a otras que sí que tengan una gráfica integrada. No obstante, un punto a favor es que no traer tarjeta gráfica le permite contar con componentes de mayor calidad que si la tuviera. De ahí se explica el precio, teniendo en cuenta los componentes tan tops que mencionamos anteriormente. Además de que también le da una autonomía mucho mayor a la batería, ya que la tarjeta gráfica es probablemente el componente que más energía consume. Y también su pantalla es bastante básica, con una pantalla de 15.6 pulgadas de panel TN, que ya es algo viejo, sin tanto nivel de brillo, pero aún así contamos con buena resolución Full HD. Pero bueno, se sobreentiende, fue otra manera de abaratar costes que al final nos deja una laptop muy buena al mejor precio posible. Número 3. Asus VivoBook 15. Otra opción calidad-precio sin duda son las VivoBook de Asus, que puedes encontrar con diferentes configuraciones de hardware, pero lo que te voy a recomendar yo va a rondar los 500 euros o dólares. Te voy a dar los motivos por los que te recomiendo este portátil. Primera razón: Asus en esta laptop, y al igual que en todos sus ordenadores, brinda una calidad estética superior a gran parte de la competencia.
con buenos materiales, buena calidad de construcción y un diseño muy premium. Otro motivo es que la pantalla que nos trae esta VivoBook de Asus es al igual que la Lenovo de 15.6 pulgadas Full HD, pero en este caso mejora a un panel IPS, que junto a los paneles AMOLED son los paneles más nuevos y avanzados, y en este caso con hasta 220 nits de brillo. Otro motivo para comprar este portátil es en cuestión de potencia, ya que cuenta con el potente procesador gama media alta de Intel, el Intel Core i5-1235U, básicamente el i5 de 12ª generación, pero si te compras una VivoBook 15 con el de 11ª generación, está también perfecto. Al igual que la anterior, también nos trae hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento de tipo SSD, para que no sufras con un disco mecánico. Otro punto en el que mejora la Lenovo es que este sí cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, la Iris Xe Graphics de Intel, por lo que es una laptop súper recomendable para tareas de edición y por lo tanto para carreras como diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura o donde sea que necesites trabajar con software más especializado. Y su batería de 46 Wh también tiene una autonomía aceptable de 4 a 6 horas, dándole un uso ofimático. Número 2. Surface Go 3. El siguiente portátil que les traigo es la Surface más básica de Microsoft, la Surface Go 3, que es incluso más barata que las dos anteriores y por buenas razones, ya que no te va a dar ni por asomo la potencia de las dos anteriores, pero te va a dar algo distinto, y es por eso que la incluyo en esta lista. Las cosas buenas que tiene esta laptop encajan a la perfección con lo que realmente la gran mayoría de estudiantes buscan en un portátil. Lo primero de todo, el precio, y es que puedes encontrarla actualmente por unos 430 euros o dólares, que siendo un producto de Microsoft es un precio muy bueno y obviamente más bajo que las dos anteriores. En segundo lugar, la versatilidad y portabilidad que te brinda este engendro entre una computadora y una tablet. Te ofrece buena calidad de construcción, buenos materiales, buen diseño con buenos acabados, con un tamaño reducido y con apenas un peso de medio kilo, por lo que será muy cómoda para transportar de un lado a otro. Tiene un panel táctil, obvio, pero que te da una experiencia de tablet, porque eso es lo que es. Por lo tanto es superior a la experiencia que te dan los paneles táctiles de muchas laptops. Otro punto a favor son sus cámaras, con una webcam y una cámara trasera que ambas graban en Full HD, por lo que para tomar algunas fotos y hacer videollamadas va a ser excelente, con buenos micrófonos además. Y por último, la autonomía también es un punto fuerte, ya que pese a no contar con una batería muy grande, el hecho de no tener tanta potencia hace que gaste mucho menos y por ende la batería dure mucho más, aunque tampoco es que cargue muy rápido. Básicamente les aclaro, este no es un portátil poderoso, pero es una excelente opción para los que tengan que moverse mucho de aquí a allá, para los que quieran tomar apuntes con el lápiz táctil, correr programas básicos fluidamente, hacer tareas sencillas de ofimática, ver videos y tal. Si es así, entonces la Surface Go 3 es más que suficiente. Número 1. MacBook Air M1 2020. Si quieres cambiar Windows, entonces esta es la laptop que te recomiendo, por una sencilla razón. Y es que con la llegada del nuevo chip M3 de Apple, aquellos modelos un poco más antiguos, como estas Air M1, están bajando muchísimo de precio. Por lo que actualmente incluso puedes encontrarla por debajo de los 800 euros o dólares. Y para las tremendas bestias que son en cuanto a rendimiento y eficiencia, va a ser difícil que encuentres algo mejor y más seguro por este precio. El Air M1 de Apple es un todoterreno, que te viene muy bien para los estudios, para trabajar o para el ocio. Tiene un diseño muy bonito y fino y un peso de solo 1.29 kilogramos, lo que la hace perfecta en cuanto a portabilidad. La pantalla es sin duda la mejor de esta lista, pantalla retina de 13.3 pulgadas de 2560 x 1600 píxeles de resolución con 400 nits de brillo, ofreciendo así una excelente calidad de imagen con una amplia gama cromática. Y es que las MacBook en el apartado de pantalla siempre destacan.
Tenemos teclado retroiluminado, sensor de huellas para desbloquear, una webcam a 1080p y su excelente poderoso procesador M1 de 8 núcleos está acompañado de una gráfica de 7 núcleos para procesar los gráficos a toda velocidad, siendo por este motivo una laptop excelente para contenido multimedia, hacer multitarea, crear y editar videos en 4K, Photoshop, Premiere y demás programas se moverán sin problemas en esta laptop. Ahora bien, el único problema de las MacBook Air M1, que al día de hoy se pueden conseguir muy económicas, es que tienen poca capacidad de almacenamiento, y aquellas con más memoria suelen ser más caras, y este es el principal contra a considerar. Les voy a resumir el video en un minuto. El Lenovo IdeaPad 3, como dije, es el básico, el que va a ser más que suficiente para la gran mayoría de mortales, que paradójicamente, gracias a no tener tarjeta gráfica, puede contar con otros componentes mucho más premium. La Asus VivoBook 15 es la calidad-precio que te va a ir bien en casi todo, ya que no escatima en ningún componente y es la más balanceada de todas. La Surface Go 3 es la más cómoda que te puedes encontrar y la que mayor versatilidad te va a dar en el día a día, además de que es la más barata del video. Y por último, la manzana mordida, la MacBook Air M1, te va a dar toda la experiencia de usuario de Apple y la potencia que necesitas para hacer lo que sea, sean tareas sencillas o complejas, sin escatimar tampoco en portabilidad y siendo siempre una compra segura. Y así llegamos al final, espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Yo los saludo con mucho cariño. Recuerden 2 litros de agua por día. Y nada gente, tomen agua y nos vemos la próxima bien hidratados. Chau chau.